Cordial saludo amigos y amigas. Estamos aquí de nuevo con Juan Guillermo Brandt haciendo unas reflexiones sobre diversos temas. Hoy tocaremos la risa, el Dios que surge de la nada. ¿Por qué decido darle este nombre a este espacio? Es porque muchas veces nos atacan momentos de comicidad, de puede ser de risa, de broma. Y en esos instantes lo que hacemos es divertirnos, reírnos y reírnos, muchas veces a carcajadas. Eh, Conectar la cognición con la risa puede ser algo muy extraño, porque pues muchas personas van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el conocimiento con la risa? ¿Cómo la risa puede alimentar el conocimiento o cómo puede aportar a los procesos humanos? Para dar inicio a esta travesía, definiré primero qué es la risa. La risa es el acto que resulta de la respuesta biológica que produce el organismo como respuesta a los estímulos en algo en particular, o algo que sucede, o algo que se acciona. Hay diversas formas de reír. Podemos sonreír de una forma suave. Eso normalmente puede hacerse como el beneplácito o gesto para decir que está algo bien, para sonreírle a alguien que me cae bien, o de una otra forma como una especie de coqueteo. Aristóteles ya tocaba este tema y él decía que es uno de nuestros rasgos característicos. Somos animales humanos con el poder o la capacidad de reír. Esto ya, como desde hace muchos años lo estaban contemplando, pero pocos lo enfrentan. Hay un, ¿cómo se puede decir? Como un misticismo o puede ser un mito donde siempre se ha mostrado a lo cómico como algo de pronto burdo, sencillo, eh, que no tiene importancia. O sea, sí, hacer reír y ya. Porque lo trágico o la tragedia como tal desde Grecia tiene una fuerza y siempre ha sido mucho más importante que la comedia. Tanto que en escena pues se veían las diferencias por medio de elementos que sobresalían ante los elementos cómicos. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita, no vamos a tocar ese espacio. Entonces, continuando pues con este proceso, desde el campo escénico, la mayoría de actores o actrices, pues como lo decía, ven la comedia como algo de menor valor. Esto no es nuevo, puesto que desde hace muchos años, pues desde la antigua Grecia se veía esto. La comedia de una u otra forma no va a igualar esas otras esferas, el drama, la tragedia, bueno, o las otras formas de el arte escénico como tal. Sin embargo, desde la visión del aprendizaje es importante revisar que hay unos elementos que nos dan una posición para comprender y entender que también por medio de la comedia podemos aprender. Eh, el ejemplo es cuando suceden las torpezas. Uno se ríe de una torpeza o de algo que le sucede a alguien. Sin embargo, luego queda la reflexión de lo que sucedió para evitar volver a ser una situación como tal. Dentro de lo que yo he leído, lo que he conocido, hay varios textos. Está Henry Bergson con su gran investigación de la risa. Está la risa en los animales, ya que aunque no lo crean, los animales también ríen. Hay unas investigaciones sobre esto. Bueno, hay diversos pues autores y muchas personas que han hablado sobre este campo. Yo les voy a tocar tres variables como elementos conceptuales. Entonces, dentro de esas tres variables como fines de lo cómico o producción de la risa, el primero sería el creado o buscado. ¿Cómo así que el creado o buscado? Es generar algo con el cual yo tengo como objetivo hacer reír. Esto yo lo puedo dar como ejemplo con el imitador, que es el mal llamado mimo, que muchas veces se hace en un parque e imita personas. Entonces muchas veces los que están observando se burlan o se ríen porque él está haciendo una estructura similar
a la persona real, cómo camina, cómo actúa, o de pronto a veces si le alega y le dice, no, no me imite más, entonces él mismo hace esa misma conducta. Y esto de una otra manera, siendo burlesco, hace reír a las personas. Pero eso es algo creado, algo buscado. Por ejemplo, los elementos del payaso, el payaso que normalmente es de circo, de un circo pues tradicional, que hacen uno que otro chiste o hacen unas mofas, pero están planeadas y casi que el público sabe qué es lo que va a suceder, pero por los movimientos corporales y gestuales generan risa, pero son cosas que se estructuran con el objetivo de que la gente pueda reír. El segundo elemento es, esto sí ya es apoyado desde Henry Bergson, que habla pues que la risa es netamente humana y que gracias a eso, por ser netamente humana, es desde la comunicación y el lenguaje de lo humano, o sea, desde la cultura. Entonces el segundo elemento es la cultura, sus símbolos y sus formas en los contextos. La comicidad y la risa parten y surgen desde la cultura, basados en lo que dice pues Bergson, es porque todo está dado bajo unos parámetros. Cuando tú te sales de esos parámetros, se generan esos momentos de diversión. Entonces, un ejemplo es llegar, por ejemplo, si yo soy de Colombia y me voy para Argentina y sigo hablando con mi jerga colombiana. Habrán algunas palabras que siendo el mismo español, allá se contextualizan de una forma diferente. Yo puedo decir tostadas, yo puedo decir trapo. Necesito un trapo para limpiar X cosa, pero de pronto la palabra trapo allá tiene un significado diferente. Pasa como cuando se hablaba de parcero o cuando se hablaba de buceta, pero si estoy en Brasil, buceta tiene otra connotación. Entonces puede que para ellos vaya a generarles un momento de comicidad o de burla sobre lo que está pasando. Hay un texto que es La risa en los animales, hay un fragmento que dice, la razón de que solo el hombre tenga cosquillas es la finura de su piel y que el hombre es el único animal que ríe. Entonces es algo también pues como asombroso, como desde muchos autores han tocado como esta herramienta y pues hablar desde la piel, como las cosquillas, de dónde han surgido las cosquillas. Es algo pues de una u otra forma extraño. Hay muchos estudios. Se investigaron, por ejemplo, que hay un texto, lo voy a leer tal cual, en otro estudio que es también muy famoso, el científico, bueno, Navarro es quien hace el texto, pero el científico investiga la risa de las ratas. Sostiene que los circuitos neuronales que controlan la risa se hallan en las regiones más primitivas del cerebro, que ratas, perros, chimpancés ofrecen evidencia suficiente de que la risa y la alegría no son rasgos exclusivamente humanos, y que los niños pequeños, cuyo sentido semántico del humor es todavía muy marginal, ríen y chillan abundantemente en sus contiendas lúdicas. Entonces, todo esto se produce muchas veces por los juegos, entre otras cosas. Entonces, es importante resaltar que desde la cultura tenemos estos elementos, pero es gracias a que como estamos a una cotidianidad, en una cotidianidad, cuando algo se cambia o se sale de esa cotidianidad, nos puede generar risa. Bueno, el siguiente elemento que lo puedo tener acá como tal es lo cómico en la inteligencia. ¿Cómo así que lo cómico desde la inteligencia? Sí, un principio desde el arte escénico es que para hacer comedia no hay que hacer reír. Entonces, en este momento uno se puede estar preguntando, pero bueno, ¿cómo así? Entonces, voy a hacer comedia, pero no puedo hacer reír. O sea, ¿eso qué sentido tiene? Tiene muchísimo sentido. Cuando se crea un personaje, se trabaja un personaje, sea cómico, trágico, lo que sea, se construye una historia, una vida de ese personaje. Al construir ese personaje, yo no estoy construyéndolo, no, es que él debe picar el ojo para que se vea chistoso. No, él tiene una estructura física y desde esa forma física ya las personas que observen ese personaje son las que avalan o
juzgan dichos comportamientos. Dentro de lo cómico en la inteligencia, entonces está la naturalidad, cómo la naturaleza orgánica de nosotros puede generar desde una forma espontánea la risa. Hace que nos podamos reír, que podamos disfrutar un espacio, pero es por la espontaneidad. Entonces ese tercer elemento, desde la comicidad y la risa, se enfoca la inteligencia, es desde la perspectiva que da un principio que es no hacer reír, es tener claro eso. Solo debemos actuar, hacer las cosas. Yo sé que eso es extraño, pero cuando hacemos las cosas en la vida cotidiana, nosotros no estamos pensando en hacer reír a nadie, ¿no? En algún momento se me deslizó algo, la gente le dio risa. Voy caminando por la calle, me tropecé con alguien, fue un momento de pronto o molesto o las personas lo pueden observar y se puede tornar chistoso. Me hicieron regar algo, me hicieron chorrear el helado, me hicieron, no sé, perder el equilibrio. Entonces, hay un leve umbral entre la tragedia y la comedia desde que alguien se cae, tú ves la caída como es algo que se sale de lo, o sea, se vuelve algo extraordinario, sale de la cotidianidad, pues a uno le da risa y uno dice, uy, esa vuelta que hizo ese señor, cómo se dobló y cómo cayó. Entonces uno se burla, ja, 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 y es la risa y la risotada. Pero cuando uno ve que no se para, uno dice, ay, ¿qué le pasó a ese señor? Ya se pasa de una risa a un suspenso y luego de pronto una angustia. Ay, el señor se fracturó. No, 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 venga. Pero si el señor empieza con un quejido particular, ay, y hace un quejido bien extraño, puede que en esa tragedia para uno se vuelva una comedia. Sé que suena un poco cruel, pero de las bases del humor salen todos los momentos trágicos del ser humano. Por eso la cultura, que es el segundo elemento, se enlaza con la parte de la inteligencia desde la naturalidad. Por eso hay grandes cómicos. Por ejemplo, bueno, hay muchos, no quiero nombrar en este momento, que hacen rutinas de la cotidianidad, pero desde unos elementos puntuales que se pueden ver como muy sutiles, hacen puntadas finas. Por ejemplo, en la forma de comer, en la forma de caminar, hacen cosas extraordinarias para que las personas los observen desde otro ángulo y esto les provoque risa. Entonces, bueno, ya cerrando esta reflexión sobre la risa, es tener como el elemento de la espontaneidad. Este campo es muy útil, puesto que cuando un artista ya interioriza esta forma de actuar del hacer escénico, ya puede jugar con la farsa, la ironía, por eso viene la parte de la inteligencia, que es el tercer elemento. Entonces él construye un personaje, lo empieza a recrear y por medio del lenguaje que le construye, la forma corporal que le construye, él ya puede hacer farsa, una sátira, una ironía, puede empezar a tener palabras o refranes puntuales de su personaje, que eso se puede volver cotidiano para ese momento y las personas al entender ese lenguaje va a generar momentos que sean cómicos. Entonces, no hay menor enemigo de la risa que no hay mayor enemigo de la risa que la emoción. ¿Por qué no hay mayor enemigo de la risa que la emoción? Por lo que se estaba explicando hace un momento, que hay situaciones muy complicadas que se pueden volver, se puede decir, trágicas o incómodas o horribles, pero para quienes lo observan es algo chistoso. Dentro de las patologías que se pueden generar del descontrol del cuerpo está la crisis gelástica, que es como una especie de epilepsia, donde repentinamente se da un ataque de risa y eso es incontrolable. Otro elemento también que puede suceder es hay una que es muy importante y que de pronto no le he tocado, la cataplexia o cataplegia. Es que la persona le da un ataque repentino sobre una emoción. En la mayoría de los casos es la risa, entonces lo coge un ataque de risa
y la persona lo que hace es perder como el control de su cuerpo, o sea, es un ataque de risa tan fuerte que pierde el control de su cuerpo. Sé que para muchos es muy extraño, pues a mí no me ha llegado a suceder, pero hay momentos donde he estado con grupos o amigos y hemos reído tanto que sí me duele el abdomen. Entonces yo no me imagino cómo será una cataplegia o cataplexia que lo coja uno, pues eso ya me imagino, pues debe ser algo desorbitante. Entonces, esos son los elementos. Entonces, dentro de mi experiencia ya puedo dar como arista que la risa y la comedia inician en el punto de lo que está fuera de lo cotidiano. Entonces, el primer elemento es que está fuera de lo cotidiano y yo no tengo que hacer reír a nadie. Las cosas por espontaneidad se brindan y hacen que se vuelvan jocosas. O en el refuerzo de una forma exagerada sobre lo que culturalmente o en el día a día se puede hacer, que pocas veces detallamos y alguien hace que lo veamos de una forma más configurada. Eso sucede con los humoristas, los cómicos que detallan rutinas o observan cosas de la vida cotidiana y lo que hacen es recrearlas. Y al recrearlas hacen que nosotros nos volvamos conscientes, por eso hace parte de lo cómico en la inteligencia y generemos una reflexión y en ese momento pues nos va a generar risa. Lavar los platos. Entonces, mientras se explica cómo se lavan los platos o cómo mi mamá lava los platos, la forma como de pronto regaña a los hijos, que son momentos que cuando me están regañando, pues a mí no me da risa, pero cuando yo ya estoy observando desde como un agente externo y escucho a la persona que hace esta recreación, pues me hace recordar y me genera risa por el acontecimiento que hace mi mamá en su momento natural. Entonces, bueno, cerramos aquí esta reflexión. Espero les haya gustado. Un abrazo y recuerden, estamos para seguir haciendo pues reflexiones sobre temas y elementos del arte y la educación.